y trabajo en la ciudad de La Plata. Y bueno, es un placer estar con ustedes aquí hoy. En esta sección y en esta jornada, el doctor Iñaki Pastor va a desarrollar el concepto TEMPI en las alteraciones o en las disfunciones cérvico-craneales en el bebé. Vamos a dividir la sección en dos partes. Una primera parte, que es una introducción, que voy a hablar un poquito de la introducción a las deformidades cérvico-craneales en pediatría, para que luego él pueda desarrollar esta charla que ha preparado para ustedes. Me gustaría presentarlo al doctor Iñaki Pastor. Muchas gracias. Es doctor en fisioterapia por la Universidad de Zaragoza de España. Es docente del máster de fisioterapia pediátrica en la Universidad de San Pablo en Madrid. Es también docente de posgrado de la Universidad de Montreal y es investigador de la Universidad de Zaragoza y autor de varios libros de pediatría y de desarrollo. Así que, si les parece, vamos a dar inicio a la primera parte de esta sección. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar con una introducción a las alteraciones craneocervicales en pediatría, intentando hacer una reflexión de los datos que tenemos en la actualidad para poder ir mirando hacia el futuro. Bien, como objetivos para esta charla he planeado estos dos objetivos, que es organizar las alteraciones craneocervicales más frecuentes en el bebé, fundamentalmente en relación a la incidencia y a las correlaciones que tienen, e intentar preguntarnos, a modo un poco de conclusión, sobre el rol y sobre la intervención de la fisioterapia en estas alteraciones. Como bloques temáticos va a haber una parte de incidencia y etiología, otro bloque de correlaciones y o consecuencias y un último de conclusión. Vamos a comenzar por las disfunciones cervicales en pediatría y aquí vamos a enfocarnos principalmente en una entidad patológica que es la tortícolis muscular congénita. Me gustaría empezar definiendo un poco este concepto que, como seguramente ustedes ya saben muy bien, la tortícolis muscular congénita es considerada una deformidad postural común. Su carácter de congénito quiere decir que se manifiesta poco después del nacimiento y se caracteriza típicamente por una inclinación lateral con una rotación al lado opuesto, y se le suele dar responsabilidad a un acortamiento o a una retracción unilateral del músculo esternocleidomastoideo. También puede estar acompañada de otras alteraciones musculoesqueléticas y también de otras alteraciones o condiciones neurológicas o entidades patológicas neurológicas. La tortícolis muscular congénita, y me gustaría hacer énfasis en esto, se considera como la causa más común de tortícolis en bebés y también la tercera condición musculoesquelética congénita más frecuente después de la displasia congénita de cadera y el pie zampo. ¿Y cuál es la prevalencia? ¿Por qué pongo esto en signos de interrogación? Porque en realidad no está muy claro este dato, al menos no en niños sin daño neurológico. Se habla de una variabilidad en esta prevalencia que va desde un 4, o mejor dicho, de un 3,9 a un 16%. ¿Y qué pasa si consideramos esta correlación que hay con otra entidad patológica como es la plagiocefalia posicional? Aquí he seleccionado estos dos artículos que en realidad han hecho un estudio sobre bebés con plagiocefalia posicional y en todos los casos que evaluaron vieron una correlación con la tortícolis muscular congénita. En uno de ellos, en realidad lo que vieron es una correlación con un déficit en el ROM cervical activo hacia el lado contrario al aplanamiento, y en el otro una diferenciación de actividad musculoesquelética del músculo esternocleidomastoideo en referencia de un lado con relación al otro. Si consideramos estos estudios que mostré recién, podemos pensar que la relación entre la plagiocefalia posicional y la tortícolis muscular congénita es prácticamente de 1 a 1. De hecho, hay algunos autores que hablan de un 90% de correlación entre las deformidades craneales y la tortícolis muscular congénita. Y si tenemos en cuenta el porcentaje de incidencia o prevalencia de la plagiocefalia posicional, que cuando nos adentremos un poquito en esta condición patológica vamos a ver que tampoco está tan claro, pero en general la mayoría de los autores coinciden en que ronda entre un 25 y un 30%. Podemos pensar aún inclusive que la incidencia de tortícolis muscular congénita podría ser incluso mucho mayor. Entonces, ¿hablamos de un 4, de un 16 o de un 30% de incidencia?
porque estamos hablando prácticamente de 8 veces más entre el primer porcentaje y el último. Y de hecho, si consideramos la clasificación de Kaplan en su tratado del 2018, que en realidad él clasifica las tortícolis por el momento de aparición y por el grado de limitación, ya una posición preferencial de cabeza y cuello, que puede ser con una limitación articular o una limitación de giro solo de 15 grados, está considerada como una tortícolis muscular congénita, y eso podría aumentar aún más el grado de incidencia. Y para hablar un poquito de etiopatogenia, pues aquí también hay alguna discusión todavía en ello. Algunos autores lo relacionan fundamentalmente con un trauma de parto o un trauma perinatal, donde hay otros factores de riesgo que pueden aumentar este riesgo de la tortícolis muscular congénita, como pueden ser bebés más largos, un parto de nalgas o primer parto. Y otros autores dicen o indican que el trauma de parto puede no ser la causa principal de tortícolis muscular congénita y que puede haber condiciones prenatales o intrauterinas que pueden favorecer al desarrollo de esta patología. Aquí me gustaría rescatar este artículo de Stelawan del 2008, que él lo que vio es que ha aumentado muchísimo el factor de riesgo en aquellos fetos que estaban atrapados en una posición intrauterina por más de 6 semanas antes del nacimiento. Estamos hablando en general de una responsabilidad muscular en los artículos anteriores o en la literatura anterior que fui mostrando. Pero podríamos pensar en una alteración articular que también pueda ser un factor de riesgo. Me gustaría compartir este artículo que creo que es muy interesante. Es un artículo hecho en realidad por radiólogos, no por fisioterapeutas. Y lo que se vio aquí, ellos estudiaron y establecieron los distintos tipos de graduaciones en lo que es el desplazamiento rotatorio atlantoaxoideo. Y en el tipo 1, que es la primera imagen que está ahí arriba, se vio que en realidad había una rotación sin desplazamiento. Y ellos lo que consideran es que disfunciones cervicales del raquis cervical superior a nivel C0, C1, C1, C2 pueden generar tener una correlación significativa con la tortícolis muscular congénita. Este otro artículo también me pareció muy interesante para poder compartirlo, y lo que se vio es que en niños no tratados con tortícolis muscular congénita, a los 8 meses se veían cambios anatómicos en las primeras vértebras cervicales a nivel del atlas y del axis. Esos cambios que se vieron fue entre un lado y el otro, tanto del atlas como del axis, cambios en volumen y en tamaño. Y lo que se veía es que a medida que pasaba el tiempo, los cambios eran significativamente mayores. Y si hablamos de correlaciones, ¿qué tipo de correlaciones podemos encontrar con esta entidad patológica? Bueno, hay varias correlaciones que están descritas en la literatura. Hay algunas que tienen muchísima más descripción. Entre ellas encontramos la displasia congénita de cadera, que los autores hablan de una incidencia y de una correlación de alrededor de un 20%, pero también hay otras correlaciones, como pueden ser correlaciones gastrointestinales o alteraciones en el miembro superior. Si miramos ese brazo del lado facial de la tortícolis, vemos un brazo bastante disfuncional, con una pronación, con una mano muy cerrada, inclusive similar a lo que podríamos encontrar en una parálisis braquial obstétrica. También hay correlaciones a nivel orofacial, y aquí me gustaría hacer una salvedad, que es que estas correlaciones a nivel orofacial en realidad se encontraron estudiando en niños que tenían deformidades craneales o específicamente plagiocefalia posicional, no solo en niños con tortícolis muscular congénita, donde se vio que estos aplanamientos o estas deformidades pueden ocasionar una alteración en la salida de los nervios craneales, afectando el control motor de la lengua. Y también asimetrías a nivel de la mandíbula, con sus posibles condicionantes para la oclusión. Inclusive se sospechaba de algunas alteraciones del lenguaje, de lo que describen estos autores en la literatura. Por otro lado, hay una correlación muy significativa que tiene que ver con las deformidades craneales. Y lo que se vio es que prácticamente en el 90% de los niños estudiados con tortícolis muscular congénita había una correlación de deformidades craneales. Hay otra correlación que me gustaría resaltar en este estudio de Kim del 2019, que lo que se vio es que en niños con tortícolis muscular congénita no tratada, a los 9 años y a los 15 años se veía una deformidad en el plano sagital, una escoliosis fundamentalmente cervicodorsal. Y esto se vio en un porcentaje bastante interesante, estamos hablando de un 82,1% de correlación de una futura escoliosis si esta tortícolis muscular congénita no es tratada.
Bien, ¿qué correlaciones podemos encontrar con el neurodesarrollo? Hay varios estudios, hay bastante literatura que habla de esto. Aquí me gustaría rescatar estos dos estudios, uno que es de Irene Cabrera, que en realidad también me gustaría aclarar y hacer la salvedad de que el estudio fue hecho en niños con deformidades craneales, no solo y específicamente con tortícolis muscular congénita, y encontró fundamentalmente una correlación en lo que es las alteraciones del desarrollo motor, fundamentalmente en aquellas que tienen que ver con la bipedestación, con el estar de pie y el gatear. El otro artículo que se especifica a continuación, del 2013, ahí sí hicieron una correlación directa de la tortícolis muscular congénita con alteraciones del desarrollo, y en los niños estudiados se vio que en el 44% había una alteración del neurodesarrollo. Bien, ahora me gustaría que pasemos a hablar un poquito de las deformidades craneofaciales en pediatría. Y me gustaría comenzar por la incidencia. ¿Cuál es la incidencia que podemos encontrar de asimetrías craneofaciales en bebés sanos, en bebés recién nacidos sanos? Según también este artículo de Stelauen, podemos encontrarnos con una incidencia de un 73%. Se le atribuye un 61% a las asimetrías de cabeza y un 42% a la asimetría facial. En esta parte, ¿sí?, vamos a especificar y vamos a adentrarnos fundamentalmente en lo que es la plagiocefalia posicional o no sinostósica, pero sí me gustaría empezar con una clasificación básica que seguramente todos ustedes ya conocen muy bien, que es clasificar las deformidades craneales en sinostósicas y no sinostósicas o posicionales. Y dentro de las sinostósicas, aunque no sea nuestro tema de interés, simplemente decir que en general se da por un cierre sutural prematuro, que pueden ser de una o varias suturas, que pueden estar asociadas a síndromes genéticos como no, y que realmente este tipo de patologías o craniosinostosis tiene una incidencia muy baja. Estamos hablando de un niño por cada 1.800 o 3.000 bebés. Y de hecho la más común que suele encontrarse es la craniosinostosis de la sutura sagital o la denominada patológicamente escafocefalia. Bien, si pasamos a las deformidades no sinostósicas o posicionales, podemos como clasificarlas y dividirlas en dos grupos. Aquí de este lado estamos hablando de deformidades simétricas, como pueden ser la dolicocefalia y la brachiocefalia, y en aquella punta estamos hablando de una deformidad asimétrica, como la plagiocefalia posicional, que es donde vamos a entrar a continuación. Me gustaría recalcar que los dos primeros son considerados en realidad biotipos craneales. Bien, vamos a hablar de la plagiocefalia posicional y me gustaría hacer una definición, ¿sí?, como para adentrarnos en ella, que se considera como una deformidad del cráneo y de la cara debido a el resultado de aplicación de fuerzas externas, que pueden ser tanto prenatales como postnatales, en la cabeza del bebé. Bien. Me gustaría compartir este artículo de Roger que explica el mecanismo haciendo una analogía con el desarrollo de una calabaza. ¿Sí? Él lo explica como una calabaza en el suelo, sin posibilidad de expandirse contra el suelo o hacia atrás, y entonces se empieza a expandir hacia los lugares donde no tiene resistencia y se va hacia los costados o hacia adelante, generando otro tipo de morfología o de forma en esa calabaza. Y compara, como ven abajo, la imagen de esa calabaza con la posición de un bebé que puede estar en una posición mantenida en el tiempo, con una resistencia constante, que me gustaría también recalcar que tiene que ser una resistencia constante y en el mismo lugar, generar una resistencia en la misma zona para que esa zona de resistencia no pueda expandirse, generando esa expansión y una alteración en la forma en aquellos lugares donde sí hay posibilidad de expansión. ¿Y cuál es la prevalencia de la plagiocefalia posicional? Si recuerdan hoy, les había comentado que tampoco estaba tan clara. Algunos autores hablan de entre un 16 a un 22%, con un pico en los 3 meses de un 30%, y a partir del 4.º mes esto empieza a descender. Y otros autores hablan de alrededor de entre un 20, un 30 a un 60%. Y esto va a depender mucho según la edad, de si son partos múltiples o no, y también según el territorio. Bien, factores de riesgos y correlaciones. Acá no voy a profundizar muchos en ellos, sí me gustaría hacer como una aclaración, que es que principalmente se habla del factor de riesgo primario para la plagiocefalia posicional al exceso de la posición supina, que como todos ustedes ya saben, a partir de la década del 90
con la recomendación de la Sociedad Americana de Pediatría de que los niños duerman boca arriba como prevención de la muerte súbita, que de hecho ha descendido en un 40%, pero a partir de ese momento se empezó a ver que la prevalencia de plagiocefalia aumentaba, y fundamentalmente de plagiocefalia con braquiocefalia, que también se vio que esta forma craneal comenzó a cambiar un poco. Antes los cráneos eran más dólicos y ahora se ve esta tendencia a la braquiocefalia prácticamente en un 30% de los niños valorados. Realmente es un factor de riesgo muy importante, eso es verdad, pero no es el único factor que tenemos. De hecho, no todos los niños que duermen boca arriba desarrollan una plagiocefalia. Entonces, tienen que darse varias correlaciones asociadas a esto, como dijimos hoy, una posición mantenida, una zona que esté mantenida y resistida, específica y mantenida en el tiempo, y otros factores de riesgo que también pueden favorecer, que los podemos clasificar como en 3 grandes apartados o en 3 grandes grupos. Unos que son los factores biológicos del bebé, otros que tienen que ver con los cuidados, ¿sí?, a nivel postnatal, y otros que pueden tener que ver con los factores obstétricos. Hay una gran variabilidad de factores. Los más comunes son el sexo masculino, el crecimiento del perímetro cefálico, una posición preferencial de cabeza o una tortícolis muscular congénita como factores biológicos del bebé, y luego también el exceso de posición supina o la falta de prono, o como factores obstétricos el parto múltiple y también la utilización de algún instrumental. Son los factores de los que la literatura en general más hace referencia. Sí me gustaría recalcar que se considera como el segundo factor que más influye en esta entidad patológica a la tortícolis muscular congénita, que de hecho se encuentra de hasta el 70 al 95% de los bebés que tienen plagiocefalia posicional. También se ha hablado mucho de que la plagiocefalia posicional podría corregirse sola, pero hay varios estudios que demuestran que esto, o que por lo menos consideran que esto no es tan así. De hecho, en este estudio en particular, en el primero que está denominado ahí, se vio que 3 años después de niños con plagiocefalia posicional, a los 3 años, prácticamente, creo que está acá el porcentaje, pero creo que es alrededor del 85% de los niños seguían con esta deformidad craneal de plagiocefalia con braquiocefalia. Y si hablamos de correlaciones, bueno, no voy a entrar a profundizar en cada una de estas correlaciones, simplemente quiero mostrarles la cantidad de correlaciones con la plagiocefalia posicional que está descrita en la literatura. Lo que más comúnmente se hace referencia tiene que ver con retrasos en el desarrollo motor y alteraciones cognitivas. Pero hay muchísimas alteraciones más, como problemas estéticos, disfunciones visuales, alteraciones del lenguaje, disfunciones o asimetrías temporomandibulares, alteraciones de la oclusión. Hay muchas correlaciones descritas en la literatura, algunas más descritas, otras no tanto, pero que sería interesante que como fisioterapeutas que abordamos este área las tomemos en cuenta. Me gustaría, para ir terminando, decir que las condiciones patológicas craneofaciales pueden afectar a varias áreas, como pueden ser áreas respiratorias, orofacial, auditiva o visual, pero que también alteraciones en estas áreas, fundamentalmente a nivel respiratorio y orofacial, pueden perjudicar o no favorecer al desarrollo normal y al crecimiento de la cara y el cráneo del bebé. Y en cuanto a la intervención, simplemente me gustaría dejar planteado como algunos interrogantes. Uno de ellos es si la terapia manual nos puede ofrecer alguna otra herramienta más. Esta terapia manual está utilizada en adultos, si nos puede ofrecer alguna herramienta más en pediatría. Y por otro lado, ¿qué herramientas de evaluación y de intervención nos puede ofrecer realmente la fisioterapia en estas alteraciones? Me gustaría despedirme con esta imagen, que para mí significa que a veces nos centramos tanto en ver un factor o un detalle, como puede ser un músculo, como puede ser solo el cuello, como puede ser solo el cráneo, en el caso de las plagiocefalias, y a veces si nos alejamos, miramos un poco más la globalidad con todas estas correlaciones que estuvimos mencionando recién en las dos entidades patológicas, tal vez podamos tener una visión más global, modelos de intervención, ayudar a tener nuevas herramientas y modelos de intervenciones eficaces en fisioterapia para poder seguir acompañando estos procesos a las familias que asisten día a día a nuestra clínica. Les agradezco mucho por este tiempo de escucha y me gustaría dejarlo al doctor Iñaki Pastor para que desarrolle su conferencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes.
tardes, espero que estéis pasando un buen congreso. Yo estoy aprendiendo mucho desde esta mañana y hay cosas que me voy a llevar de lo que he escuchado hasta hoy, espero que lo estéis disfrutando. Bueno, quería dar las gracias a Pablo, que me ha arrastrado, y yo estoy encantado y muy honrado de compartir con vosotros este evento. Y bueno, también gracias a la organización, a este colegio que veo que realmente está trabajando, a mí me parece que muy duro para poder acompañar la profesión, ¿no?, en vuestro país. Bien, me gustaría comenzar con esta pequeña disertación sobre el concepto TEMPI en las disfunciones cérvico-craneales del bebé, y para eso quería, bueno, pues compartir 3 objetivos que me he puesto para que sea de valor, que sea un momento de valor para todos. Sí, 2 más. Y otra más. Me gustaría que pudiéramos analizar o ofreceros este análisis sobre lo que es el paradigma TEMPI en fisioterapia pediátrica. Luego crear un modelo de evaluación y también algo que igual podríamos compartir y que podría ser aplicable también. Y luego también reflexionar sobre el tipo de intervención en estas alteraciones. Ahora, cuando estaba escuchando a Eva, pues mira, me ha venido como empecé yo en pediatría. Hace muchos años ya que yo me dedicaba a adultos en el área cráneo-cervical. Es que es curioso, esto va de cráneo-cervical. Pero yo me dedicaba a cráneo-cervical en adultos y de hecho ya daba formación sobre eso. Y hubo varios aspectos que me atrayeron que me llevaron a la pediatría. Uno, por supuesto, que ha pasado a más de uno, es el nacimiento de mi primera hija y darme cuenta que no tenía ni idea de nada. El otro tema era que con los adultos con los que yo trabajaba, sobre todo en cefaleas, trastornos del equilibrio, alteraciones visuales, cuando me adentraba en las anamnesis, oye, que muchísimos de pequeños, de niños, ya tenían cefaleas, dolores de cabeza, problemas de equilibrio, y esas personas no habían sido tratadas de niño de eso. Y como buscando quizá la prevención, pues fue uno de los factores de la pediatría. Entonces me gustaría, bueno, si cabe, que aparte de ver la conferencia, que os imaginéis a esos niños 40 años después, 30 años después, porque van a tener 30 años después, y cuanto más podamos ayudar ahora, más prevenimos. Bien, voy a dividir esta disertación en estas 4 partes: el paradigma TEMPI, las disfunciones craneocervicales, un bloque de evaluación y un bloque de intervención. Pasa, por favor. ¿Pasa? Bien, para hablar del paradigma TEMPI me gustaría daros una definición, hablar un momentito de kinesiología basada en la evidencia. Un paradigma importante para mí, y yo creo que para nuestra profesión, es pasar del diagnóstico médico al funcionamiento, lo vamos a ver. Una kinesiología centrada en el desarrollo y una kinesiología interdependiente y consensuada con la familia. Por favor. Este es un poquito el sueño que ha guiado mi vida en los últimos años, una kinesiología para todos los niños, porque hace unos años cuando empecé en pediatría me daba cuenta de que no había kinesiología para todos los niños, había para algunos, los que tenían graves daños neurológicos, pero había cientos, miles de niños sufriendo problemas y no tenían una atención porque nosotros estábamos mirando demasiado a un grupito. Entonces, y luego también, conforme fui entrando en la docencia de la pediatría, me di cuenta también que mucha gente venía y me decía: ay, yo quería hacer pediatría, pero como no quería trabajar en neuro, lo dejé. Y creo que hay una pediatría para todos. Sí. Bien, ¿qué es TEMPI? TEMPI es un concepto, un marco conceptual, un marco de comprensión. No es una técnica, no es un método. Es una forma de pensar. Es verdad que podríamos tener alguna técnica para algo, pero no es importante eso. Lo importante es cómo pensamos, ¿no? Y en ese sentido, pues eso es lo que es TEMPI, un concepto que guía la evaluación y el tratamiento
de las alteraciones neuromusculoesqueléticas y del desarrollo de niños, niñas y bebés, en una mirada que tiene en consideración los distintos sistemas biológicos en interacción. ¿Qué significa eso? Eso es un modelo biopsicosocial. Aunque estamos en lo bio, entender que lo psicosocial influye es importante. Y en el marco de un neurodesarrollo motor y sensorial. Pasa, por favor, sí. Bien, gracias a Dios estamos en un movimiento cada vez mayor de una kinesiología realmente con más investigación, con más trabajos, con más conocimientos, con más metodología. Pasa, por favor. Pero quizá a veces igual confundimos, o por lo menos yo lo veo en mi país, confundimos qué es eso de la práctica basada en la evidencia y lo confundimos con los procesos de razonamiento clínico. Aquí hay como una cosa un poco extraña, ¿no? Entonces, en las que parece que la práctica basada en la evidencia es hacer solo lo que haya salido en una revisión sistemática de Cochrane. Pues para eso ni salimos de casa, porque no tenemos suficiente entidad. Pero aparte hay o entidad o cantidad de investigación, pero aparte hay otras cosas, ¿no? Las decisiones no pueden ser tomadas solamente según la literatura, porque la literatura científica, como ya sabéis, le encanta eliminar variables. Y a mis pacientes les encanta tener variables. No sé a los vuestros, pero no, es que esto fue en un grupo de población sin esto, sin esto y sin esto. Y justo te entra el paciente con esto y con esto. Y entonces alguien podría decir, pues no lo trates, ¿no? Porque no tienes evidencia suficiente. Bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, no, por favor. Entonces, tenemos la investigación, tenemos las características de la persona, las características de la familia, sus preferencias, sus necesidades. Tenemos también los recursos disponibles y tenemos la experticia, los conocimientos, habilidades clínicas que hemos desarrollado. Esto es como un embudo sobre el que salen las decisiones. Y cuanto mejor tomemos en cuenta estas partes, pues mejor nos va a ir. Por favor. La CIF, que hoy la nombraba José esta mañana, que me encanta porque si no hablas chino, con esto hablas chino. Hablas chino, hablas inglés, hablas sueco. Porque el sueco habla este idioma. Este documento de la Organización Mundial de la Salud nos permite entendernos. Y muchas más cosas. Permite entender que un niño con alteraciones motoras, si tiene escaleras o no en su casa, es importante. No solo es importante cómo camina, sino si hay escaleras, ¿no? Pasa, por favor. Este modelo, que me parece espectacular, es algo que forma parte del paradigma de Tempi, como no podría ser de otra forma. Y quizá lo tomamos como una misión, ¿no? Que realmente nos ajustemos un poco más a eso. ¿Qué reflexión podría hacer sobre eso? En mi opinión, a veces quizá la fisioterapia pediátrica sobrecarga la terapia mediante la actividad y la valoración de la actividad, cosa que es fundamental. Para mí la actividad debería ser principalmente los objetivos terapéuticos que tenemos. Pero nos faltan a veces recursos para evaluar la función y la estructura corporal. Y eso es lo que vamos a hablar hoy aquí. Vamos a ver que la actividad, el que el bebé, en este caso el bebé, pueda comer, respirar, relacionarse, agarrar objetos, jugar, depende de otras muchas pequeñas cosas que son función y estructura y que a veces no las miramos en detalle. Pasa, por favor. Lo que me encanta de la CIF es una de las cosas que, fijaos, a mí me ha permitido comprender mi profesión. Porque yo tenía un lío en la cabeza tremendo. Porque la CIF me permite pasar del diagnóstico médico a un funcionamiento, que es la realidad funcional y las condiciones de salud. Es como si pasaras de las condiciones de enfermedad a las condiciones de salud. Y claro, para la medicina a veces o estás enfermo o estás bien. Pero para nosotros, cómo funcionas es importante. Pasa, por favor. Uno de los paradigmas Tempi fundamentales es la interrelación entre estructura y función. ¿En qué medida es esto? Bueno, voy a poner como dos ejemplos. Un primer ejemplo es cómo la función influye en la estructura.
Los bebés que no respiran bien o no comen bien, no desarrollan bien su cara. O sea, el viscerocráneo no se expande y no madura a nivel óseo. La función está influyendo en la estructura constantemente, en la forma de movernos. Por ejemplo, los niños, en la forma en la que se mueven, los huesos largos son modelados por esas acciones musculares. Pero es que al revés también. Cuando el ángulo de anteversión femoral es demasiado grande, el niño camina con los pies hacia adentro y se cae. Y la estructura influye en la función y la función influye en la estructura. Pasa, por favor. Por eso, esta relación entre lo neuromusculoesquelético y lo neurosensoriomotor tiene que estar en nuestra profesión. Para nosotros es algo como muy esencial. Pasa, por favor. Y en este sentido, la terapia manual interrelacionada con la kinesiología del desarrollo es muy importante. ¿Pasa? Una kinesiología centrada en el desarrollo, para mí es una kinesiología centrada en el cambio. Para mí, desarrollo significa cambio. En los adultos quizás no es tan importante. Yo hace ya como algunos años que me miro en el espejo y más o menos veo lo mismo. Un poco peor, sí, eso sí, pero yo me veo y yo no veo grandes cosas en los últimos 5 años, 10 años. Pero mi hija de 3 años, yo me voy de viaje aquí 5 días y cuando he vuelto es otra persona. Tiene otra cara, mide otra cosa, piensa diferente, dice palabras diferentes. Entonces, para mí una kinesiología del desarrollo es una kinesiología del cambio. Por eso la kinesiología pediátrica es tan difícil. Es que es dificilísimo. Porque tu paciente cambia cada semana. No es el mismo paciente. Un neonato hasta las 4 o 6 semanas no tiene nada que ver con lo que va a pasar entre las 4 semanas y los 4 meses. Y si ya pensamos en 9 meses, o sea, si alguien habla de bebés, yo digo, ¿de qué? ¿Bebés? ¿Qué es un bebé? ¿No? ¿Pasa, por favor? Y por otro lado, este también es una parte fundamental de nuestro modelo, que yo creo que es de todos también. La kinesiología tiene que ser consensuada e interdependiente de la familia. En los años 2000 yo creo que estábamos en un modelo de kinesiología centrada en la familia. La actualidad en estos años es la familia sale del centro y nadie se pone en el centro. Todos somos interdependientes. Pasa, por favor. Bien, vamos a hablar un poquito de las disfunciones cérvico-craneales. Pasa. Y me gustaría como clasificarlas de alguna forma en 4 bloques, pero son didácticos, realmente no tienen un valor más allá de eso. Anomalías anatómicas, disfunciones cervicales, disfunciones craneales, o deformaciones, perdón, craneales, y disfunciones craneofaciales. Pasa, por favor. Bien, anomalías anatómicas es algo realmente, gracias a Dios, no es extremadamente frecuente, pero pone en riesgo nuestras prácticas. Cuando movilizamos el cuello de un bebé con la mejor intención para ganar rango cervical, a veces no tenemos una radiografía de todos los bebés que vamos a tratar. Eso nos pone en una situación de riesgo en donde la aplicación de las técnicas que utilizamos tiene que ser muy segura. Pasa, por favor. Hay diferentes tipos de anomalías. La más famosa, Klippel fail, sinostosis occipitocervical, malformaciones de Chiari o impresiones basilares, no voy a entrar más en eso. Simplemente saber que cuando evaluamos, es que ni siquiera estoy entrando en cuando tratamos, cuando evaluamos el raquis cervical de un bebé, tú no sabes si tiene fusiones vertebrales. Entonces, incluso la forma en la que hacer una movilización para evaluar el rango de movimiento cervical debe ser de una calidad exquisita. Las cosas tienen que ser hechas bien, porque hay riesgos. Pasa, por favor. En la otra parte, en disfunciones cervicales, tenemos este fenómeno de la tortícolis, ¿no? Y la tortícolis, que no significa mucho, porque en sí tortícolis no es una patología, sino es una expresión sintomática de un problema que hay debajo. Pasa, por favor. Aquí estamos viendo diferentes etiologías de la tortícolis. Las más frecuentes, igual, la tortícolis muscular congénita y la tortícolis ocular por un estrabismo, quizás sean de las más frecuentes, pero tenemos patologías neurológicas, distonías, malformaciones congénitas, tenemos problemas de reflujo o como en el síndrome de Saint-Hyacinthe,
Y también tenemos una especie de dilema siempre, para mí, que vengo de la terapia manual también, que es, bueno, articular o muscular, ¿no? Como esta parte. Sí, por favor. Bien, un aspecto antes de seguir, pues es que cuando un bebé tiene una posición anómala de la cabeza, pues eso en sí puede ser un signo de un daño grave. Así que cuando hacemos valoraciones de bebés, da como pena decirlo, pero quizás por mi experiencia, ¿no? Porque ya me han entrado en mi clínica, ya me entraron algunos bebés que tenían un tumor cerebral y que parecían el mismo bebé de la tortícolis anterior del otro, ¿no? Y ahora ya no me relajo. Cuando trabajo, cuando evalúo, siempre hay como una voz que dice: no te fíes, no te fíes. Puede que no sea el mismo, puede que sea este el que ha entrado. Pero simplemente necesitamos diagnósticos médicos y mucha atención a las incongruencias en las evaluaciones. Pasa, por favor. Bien, en la tortícolis muscular congénita, sí, adelante. Bien, tenemos esta definición que ya Evangelina la ha descrito muy bien: deformidad postural, súbito después del parto. Este es muy importante porque ya diferencia las tortícolis de otros tipos, ¿no? Por ejemplo, las tortícolis oculares, que ya aparecen con la verticalización con 2 y 3 meses, flexión lateral y rotación para un lado. Esto también es un punto que ahora vamos a ver que es una definición muy bonita, pero cuando intentas definir la realidad, a veces se te escapan los detalles. Ya vamos a ver eso. Y muy importante lo de las condiciones que también Evangelina ha descrito. Adelante. Bien, esto lo dijo un sabio, no sé quién era. La tortícolis muscular congénita no es un fenómeno dual, como el de estar embarazada, que es o sí o no, sino es una realidad en grado. A veces no lo vemos así. ¿Tiene tortícolis o no tiene tortícolis? Ese es el pensamiento de un médico, normalmente. ¿Tiene o no tiene? Pero, adelante. El estudio de Kaplan y colaboradores del 2018 es que trae como paz al corazón. Es como una bendición. ¿Y por qué? Adelante. Porque me da 8 grados claros. No es tortícolis o no tortícolis, es qué grado de tortícolis es. Eso es un relajo, eso es fantástico para un kinesiólogo. Y además me permite comprender esta complejidad de las incidencias que Evangelina había descrito, ¿no? Tenemos desde grado 1, fijaos, que se caracteriza en la clasificación por el momento de diagnóstico y por el grado podríamos decir, de deficiencia de movilidad, ¿no? Entonces, fijaos en la primera, grado 1, bebés de 0 y 6 meses, con solo una preferencia o una diferencia en rotación cervical pasiva de menor de 15 grados. ¿Quién no tiene eso? Yo seguro que tenía cuando nací. No sé cuántos de aquí. Pero fijaos, eso es muy frecuente. Y un grado 7 u 8 igual es más complejo, ¿no? Por eso este es el tema de los estudios sobre tortícolis, ¿no? La incidencia del 4, del 16, del 30. Bueno, ¿en qué quedamos? Lo que quedamos es que el que está haciendo el diagnóstico no sabe en qué grado lo está haciendo. Entonces, si el que lo está haciendo está eligiendo diferencias pequeñas o posiciones preferenciales, pues igual hay 30-40%. Y si buscas a un bebé que está completamente bloqueado, pues igual estamos en un 4%. Adelante. Por eso, todos estos grados tienen la misma prevalencia. Sigue, por favor. Bien, otro de los puntos muy interesantes es que alguien le puso el nombre muscular y se nos ha quedado. Es una crítica razonable. Como sabéis, los bebés nacen sin articulaciones en el cuello. Eso lo sabéis, solo tienen músculos. Y este es un problema, porque los kinesiólogos, como el bebé no tiene articulaciones, ¿cómo le va a evaluar las articulaciones al bebé? Solo tiene músculos. De hecho, no tiene muchos músculos, solo tiene uno, que se llama esternocleidomastoideo. Es así, es así. Y luego le aparecen los músculos, de repente, ¿no? Y le aparecen las articulaciones. Adelante. Por eso es muy importante ver que, o sea, si estamos guardando una realidad neuromusculoesquelética, hay que ver las variables. Hay que ver las variables. O sea,
nervios periféricos, aponeurosis, cicatrices, músculos, por supuesto, articulaciones, todo eso debería ser tenido en cuenta. Y de hecho hay muy poquitos trabajos, pero claro, son trabajos muy en el entorno radiológico, pero claro, ¿estamos los kinesiólogos preparados para localizar la primera vértebra cervical de un bebé pequeñito? No es una formación que tengamos así como de serie siempre, ¿no? Adelante. Sí, y hay distintos estudios donde se muestra cómo hay a veces como una especie de confusión diagnóstica, y bebés que realmente tenían lo que se llaman fijaciones aldoaxoideas o subluxaciones aldoaxoideas son diagnosticados de tortícolis, ¿no? Incluso en la inestabilidad atlantoaxoidea, que es ese avance de C1, en donde nos ponemos C1 adelanta sobre el odontoides y en una zona de riesgo medular, allí también tenemos asimetrías posicionales. Adelante. Y bueno, esta frase de Heráclito yo creo que se adapta muy bien, ¿no? Si no piensas que hay articulaciones, no las vas a buscar. Deberíamos ser capaces los kinesiólogos de evaluar una realidad multidimensional en lo musculoesquelético, aunque sea un bebé. Adelante. Bien, lo que yo llamo el grupo de los amigos de la tortícolis. Adelante, que lo habéis visto con Eva. Adelante. Son esta serie de factores asociados, ¿no? La tortícolis muscular congénita no suele venir sola, pero a veces miramos el cuello, ¿no? Y no vemos otros detalles que igual se nos pasan y que tenemos como la ilusión de que por ganar rango de movimiento cervical, como si fuera un dominó, se van a ir cayendo todos los problemas que había. Y eso no está tan claro. Vamos adelante. Deformaciones craneales. Adelante, sí, tenemos, bueno, ya hemos visto este aspecto aquí. En la cuestión de formación, quizá en la plagiocefalia posicional sí que se adapta a la palabra deformación, pero quizá dolicocefalia y brachiocefalia son, digamos, como más, no tanto deformidades que podrían ser descritas, sino alteraciones como morfológicas, que pueden estar asociadas a razas concretas o a condiciones del niño. Por ejemplo, los bebés prematuros tienen una incidencia de dólico enorme. Los bebés asiáticos son muy brachiocefálicos. Ahí hay unos límites, según el índice craneal, que también deberíamos poder calcular para ver cuándo la forma de la cabeza es mayor o menor y tenemos, es más fisiológica o no, y tenemos forma de medirlo. Adelante. Bien, lo que tenemos en la plagiocefalia, y este es un aspecto muy interesante, es que no solo hay un aplanamiento de la bóveda, hay una torsión de la base, y por eso las orejas una se adelanta sobre la otra. Ver la dimensión, ahí tenéis una imagen, ¿no?, de cómo la base de una plagiocefalia se está girando. No solo es un aspecto de si tiene el cuello que no gira. De hecho, por ejemplo, en España, hasta hace pocos años, para tratar la plagiocefalia se hacían estiramientos para el cuello, como si por ganar rango de movilidad cervical se gira otra vez la base, ¿no? Entonces, claro, en los estudios nos daban una eficacia a la fisioterapia equivalente a la de la almohadita esa que ponen para la cabeza. O sea, yo decía, madre mía, sí que somos eficaces, como una almohadita. Para eso hay que estudiar 10 años, ¿no? En fin, hay cosas más que podemos hacer. Adelante. Disfunciones craneofaciales. Esta es la otra parte que me parece también muy interesante. A veces cuando vemos en pediatría consideramos lo craneal, es plagiocefalia, ¿no? Pero no pensamos en las alteraciones de la función. Este bebé que tenéis aquí con esa lengua allí tiene trastornos de lactancia o tiene dificultades de deglución y probablemente igual no puede respirar bien por la nariz. O sea, hay una serie de condiciones disfuncionales que afectan a lo craneofacial o craneocervical y que no solo es la forma de la cabeza, sino también la función de las cosas que están en la cara o en la cabeza. Adelante. En este sentido, aquí hay cosas que igual no se aplican solo a bebés, pero en lo craneofacial podríamos tener como 4 esferas. La ocular, obstrucciones de canal lacrimal, muchísimos. Hay también mucha incidencia de bebés con estrabismos convergentes.
Y eso no está... Es que no es una cosa que viene como del cielo, es que coincide que a veces en esos bebés no hay movilidad suficiente del cuello en los lados, entonces los ojos no pueden abrirse a los ejes. Tenemos alteraciones respiratorias, orofaciales o auditivas que están allí. Entonces, cuando estamos haciendo evaluaciones o tomamos en consideración el aspecto craneocervical, es bonito tener en cuenta las funciones, no solo la forma, ¿no? Es forma y función o estructura y función. Adelante. Esto es lo que hemos visto, estas 4, seguimos. Adelante. Bien, y vamos a un modelo de evaluación. Vamos adelante. Bien, me gustaría hablar como de 3 detallitos. La evaluación clínica versus evaluación objetiva es como una especie de reflexión. Movilidad cervical versus función cervical, que esta es muy buena. Y áreas fundamentales de evaluación. Seguimos. Bien. Hay muchas cosas que evaluar, pero a veces es mejor tener poquitas y estar ordenadas, porque si no nos desbordamos. Entonces voy a intentar como concretar áreas muy concretas de evaluación. Adelante. Bien, un primer concepto que yo creo que es interesante es diferenciar una evaluación clínica de una evaluación por medio de instrumentos estandarizados. Que podría ser una evaluación clínica, podría ser hasta cómo te mira el bebé. Todos los detalles cuentan. Y una evaluación por instrumentos estandarizados es todo lo que se puede medir. Entonces, ¿dónde está el punto? Yo creo que el punto está en el intermedio. O sea, tenemos que tener buenas evaluaciones clínicas y buenas mediciones. Las mediciones podrían ser una escala, un screening, una medición por metro o por goniómetro. Tendríamos que tener estos 2 puntos. ¿Por qué? Porque normalmente las escalas, lo que son imprescindibles a utilizar, solo nos dicen que ese bebé no cumple sus estándares para su edad. Pero eso no te dice cómo ayudarle, simplemente sabes que no está bien para su edad. En cambio, en el examen clínico, tú tienes ya una idea de los puntos, las fortalezas y las debilidades del bebé. Pero en la evaluación clínica te puedes equivocar. Si no pasas una evaluación estandarizada, te puedes decir a ti mismo lo que quieres oír. Y entonces tener un sesgo, que es un sesgo típico de los profesionales de la salud en los razonamientos. Tenemos como que equilibrar. Vamos allá, adelante. El otro punto que me gusta mucho reflexionar es esta dualidad entre evaluación de la movilidad cervical y evaluación de la función cervical. Voy a poner un ejemplo. Buscamos una revisión sistemática y encontramos no sé cuántos artículos que dicen que los estiramientos son son eficaces para tortícolis musculares congénitas. Eso parece muy bien como titular, ¿no? Parece, wow, súper. Pero cuando entras en el artículo Material y Métodos, la mayor parte de estos artículos evalúan la rotación cervical en grados. Perdón, que no he sido suficientemente claro, la evalúan en pasivo. O sea, que el que un bebé gire la cabeza porque un señor de 70 kilos o una señora le mueva, no significa que la esté usando espontáneamente para mirar. El hecho de que un bebé pueda girar la cabeza pasivamente no significa que come mejor, que agarra mejor los juguetes con las manos, que respira mejor, que tiene mejor control de su cuerpo, que controla mejor los enderezamientos en prono. Entonces, a veces tenemos como simplificaciones de lo que es eficaz o no, porque, sobre todo en lo cervical, muchos estudios funcionan por movilidad cervical y además es pasiva, lo cual ya nos dice que igual en la evaluación tendría que haber movilidades activas, no solo pasivas. Alguien levantará la mano, oiga, pero eso es muy difícil de hacer. Ah, pues sí. Pero esa es la vida, los desafíos. Vamos a ver. Estas son las áreas que yo os propondría como una evaluación, bueno, suficiente, ¿no? De un aspecto cráneo, podemos decir cráneo cervical. Voy a ir pasando y luego voy a desarrollarlo muy poquito cada uno. Evaluación de la estabilidad de fijación visual, función cervical, ROM o rango de movimiento activo y pasivo, función orofacial, respuestas posturales,
asimetrías de cráneo, cara y otras asimetrías y neurodesarrollo. Vamos a ver. Uno de los aspectos más apasionantes de la evaluación en bebés es que ya podemos intuir por ciertos aspectos, ciertos parámetros, que particularmente es la estabilidad de fijación, no solo su calidad visual, sino también su potencial cognitivo, su comunicación con el entorno. No puede haber una evaluación de bebés sin evaluar la estabilidad de fijación. Esa estabilidad de fijación tiene que ser posible para caras, rostros, para objetos y para patrones de alto contraste blancos y negros que tienen que ser utilizados sistemáticamente en nuestra profesión, como el que estáis viendo aquí. Ella es Lucy Lato, optometrista tela, bueno, espectacular, y ella desarrolló este manual, pero este manual, estas imágenes de alto contraste están también en distintas escalas de desarrollo. Se utiliza mucho para prematuridad, para baja visión, pero es una herramienta excelente para kinesiólogos para hacer screenings. ¿Seguimos? Función cervical. ¿Cómo se evalúa la función cervical? Me gustaría reflexionar sobre varios aspectos, ¿no? Cuando vemos un bebé en prono, como este bebé de alrededor de 4 meses, la capacidad de alinear la cabeza con el tronco, eso es función cervical. No solo es cuánto gira, sino también es cómo lo controla, cómo puede enderezar. Cuando hacemos una evaluación del desarrollo motor y postural del bebé, estamos evaluando lo cervical. Cuando estamos viendo si el bebé puede tener a partir de 8 semanas la cabeza alineada con tronco, estamos haciendo evaluación cervical. No solo es cuánto mueve, esto es esencial, porque me está diciendo cuál es su control y cuál es su eficiencia de ese control para su participación o para su actividad. Adelante. La función cervical puede ser evaluada de distintas formas, por su control postural, podría ser por su seguimiento de objetos, pero no podemos, esta es la parte como más compleja, no se puede separar la función cervical de cómo el bebé mira o de su función orofacial, y ahí está la dificultad, ¿no? Como a la metodología científica le aterran las variables, pues tenemos que elegir algo que no tenga variables, y eso no es tan fácil. A partir de 3 meses, la evaluación de la función cervical va con la evaluación de miembros superiores, porque el bebé ya lanza la mano. Y entonces, en una sola exploración, podemos tener ya una idea de la función cervical, de la función manual, de si separa el brazo del cuerpo, del control postural, y eso va a estar como siendo integrado en la misma evaluación. Adelante. Respuestas posturales, otro de los grupos de evaluaciones que nos dan muchísimo valor sobre la función cervical también. En este test de Landau, la capacidad del bebé de mantener su alineamiento sobre el tronco en una posición antigravitatoria, es algo que nos da muchísima información y que es fácil, porque este bebé que veis aquí puede estar llorando, gritando o sonriendo, pero en antigravitatorio me muestra eso. Cosa que cuando hacemos la evaluación de la función espontánea, como ya sabéis, depende del día, no sabes qué día tiene el bebé, como el terapeuta también tiene sus días, ¿verdad? Pues los bebés tienen sus días, y si estamos ahí, a ver si me colabora. Es como los veterinarios, ¿no? Están, a ver si el perro hoy hace lo que le digo. O sea, los veterinarios tienen que tener recursos de evaluación y los kinesiólogos tienen que saber evaluar seres humanos que no siempre colaboran. Las reacciones posturales son una de las formas bonitas de hacerlo. Adelante. Adelante, una. Esta es la más conocida o en la literatura, que es el pull to sit o el test de tracción, y vemos el control de la cabeza en un momento determinado, como otras variables, como puede ser la flexión de las piernas, la extensión de los brazos, etc. Aunque esta es la más conocida en neuro, no sería mi favorita, si me permitís decir las cosas que me son favoritas. ¿Vale? Mi favorita es la siguiente, vamos. ¿Qué es? No, allá atrás. Mi favorita sería esta. Esta que yo le llamo de una forma y la literatura le llama de otra. Entonces, si me permitís, yo le llamo test de Fernández, porque se lo vi a un señor que se llamaba Fernández, y lo vi que hacía, y entonces le puse el nombre. Pero no se llama así, ahora lo vamos a ver. ¿Qué es el test de Fernández? Podríamos llamarlo como un test de suspensión lateral. Y este es el gran test para las tortícolis o las disfunciones cervicales. El gran test. Me gustaría que vierais este bebé de 6 meses
como cuando lo pongo en suspensión o la pongo en suspensión sobre su lado izquierdo, tiene una aparente hipotonía tremenda y la cabeza cae. Y encima veo en el tórax una concavidad, una convexidad hacia arriba, las piernas están en flexión y justo la pongo hacia el otro lado, pasa. Y parece que se ha transformado. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ¿no? Depende de qué posición lo pones. Y entonces aquí tenéis una cabeza que está en vertical. Fijaos el tono de los dos brazos, el tono de la pierna de arriba, que es importante. Este test es maravilloso en disfunciones cervicales y además, por experiencia clínica, te permite hacer como una especie de diagnóstico diferencial de las tortícolis oculares. Los bebés que inclinan la cabeza por asegurar una visión única no tienen la misma respuesta. Por eso este es un gran test que además es fácil y lo podemos usar. Adelante. En la literatura viene como Muscle Function Scale de Ana María Hoffman, que lo desarrolló. Lo único que en la literatura lo que se recoge, como veis aquí en la columna de la izquierda, es solo la posición de cabeza. Pero me gustaría un poco reflexionar. ¿No es apasionante también el tono de tronco o el de las piernas? Y aquí estamos en lo que es una evaluación estandarizada, es lo que tenéis a la izquierda. La cabeza, según el grado de elevación, pues le damos un valor de 0 a 4, ¿no? Pero lo clínico es apasionante, porque esa pierna que tiene en extensión me está dando mucha información también sobre lo que hace con sus piernas, sobre su displasia de cadera del desarrollo. Hay cosas, ¿no? Este sería un estupendo test, o para mí es uno de mis favoritos. Adelante. Aparte es un test que ya sale en las guías clínicas para tortícolis muscular congénita, ya está recogido como una de las pruebas que hay que hacer. Otra de las cosas a evaluar en los bebés con alteraciones cervicales o cervicocraneales o cervicofaciales sería el comportamiento orofacial o la función orofacial. Adelante. No, atrás. Una. Los circuitos de Rutin me permiten evaluar no solo la función orofacial en uno de esos circuitos antiguos, sino que también me permite evaluar los rangos de movimiento cervical. Atención en que hay una altísima correlación entre lo que es la función orofacial y los problemas cervicales. Hay literatura, pero es que a nivel clínico, ¿cuántas madres con dificultades de lactancia con sus bebés dicen en un pecho come y en el otro no? Y ves una limitación de cuello y si haces... adelante. Y si haces otra pequeña... atrás, adelante. Eso. Y si haces un test de succión no nutritiva, pues ves que al girar la cabeza, en uno de los lados tiene succión fuerte y en el otro lado no la tiene, ¿no? Como si el raquis cervical estuviera modulando también la función orofacial. Tener en cuenta los aspectos orofaciales en las evaluaciones cervicales y cérvico-craneales es importante. Adelante. Y no hacerlo como algo separado, ¿no? Como el bebé tiene dificultades de lactancia, le evalúo lo orofacial. El bebé tiene problemas de cuello, no le evalúo lo orofacial. Sí, le evalúas lo orofacial. Evaluamos todo y la respiración nasal también. Rango de movimiento cervical activo. Este es el trabajo que publicamos hace varios años con el equipo de la universidad y pues no es fácil. Hay pocos trabajos sobre evaluación de la función de la rotación cervical activa. También tiene igual unos límites, porque un neonato le puedes girar pasivamente, pero no tiene estabilidad suficiente para testar. Pero es interesante, ¿por qué no desarrollamos estudios aquí? ¿Cómo podríamos evaluar a los bebés en una situación más funcional? Adelante. ¿Seguimos? Y, por supuesto, la evaluación pasiva, que tiene también su arte, como ya sabéis, porque la mayor parte de vosotros seguro que ya lo hacéis. Adelante. En cuanto a lo craneal, las asimetrías, antropometría fundamental, la circunferencia craneal o el perímetro cefálico tendría que ser sistemático. Es un indicador tremendo de lo que son alteraciones del neurodesarrollo, alteraciones genéticas, y también tiene que ver con factores de pronóstico en el tratamiento de la plagiocefalía. Una medición por calibre de anchura, longitud, diagonales, me permite calcular los índices
craniométricos para evaluar las asimetrías. Adelante. Otras asimetrías que ya hemos visto, como podrían ser en miembros superiores, en tronco, lo que habíamos visto de los amigos, ¿verdad? Adelante. Y fundamental la evaluación del neurodesarrollo sistemáticamente en los bebés. Si hay una cosa que es segura en ciencia, es que nada es seguro. Es la única cosa. ¿Por qué lo digo? Porque en el 2013 salieron a la vez dos artículos. Uno que decía que los problemas cervicales no influían en el neurodesarrollo y otro que sí. Y los dos equipos eran buenos. Entonces, pues a veces hay que mirar más allá. A mí me ha gustado mucho lo que ha descrito Néstor antes, ¿no? Que los artículos, es que no solo son los intereses, también es qué estás midiendo. Porque toda la metodología se basa en lo que eres capaz de medir. Y depende de lo sensible que es la medición, te salen unas cosas u otras, ¿no? Pero, desde luego, es muy recomendable las correlaciones en alteraciones craneales o en cervicales con el neurodesarrollo tienen que ser objetivadas. ¿Cómo se documenta? Pues lo ideal es pasar una escala de desarrollo. La escala de motricidad infantil Alberta, para mí la mejor, pero la PIMP, la HIMT, que tienes diferentes escalas que se aplican a bebés sanos y que son muy, muy útiles. Adelante. Estos son los aspectos que hemos evaluado y nos metemos en intervención. Adelante. Intervención. En la intervención me gustaría también hacer como una reflexión sobre este esquema. Tenemos intervenciones posibles sobre raquis cervical, tenemos intervenciones posibles sobre morfología o deformidades craneales y tenemos intervenciones posibles sobre función, actividad y participación. Y si los separamos y las diferenciamos, veremos que unas influyen en las otras, ¿no? Porque si estimulamos la función nutritiva, por ejemplo, sabemos que la cara va a funcionar mejor. Si el raquis cervical se mueve mejor, sabemos que la boca funciona mejor, y etcétera. O sea que cada una de nuestras intervenciones está afectando a la otra. Adelante. Y estos serían objetivos que podríamos tener. Yo creo que cuando hablamos de intervención, cuando hablamos de lo que hacemos, siempre discutimos. Cuando hablamos de los objetivos, siempre estamos de acuerdo. No sé si... ¿no? Es que yo hago esta técnica. Pero ¿cómo haces eso? Eso no tiene, no sé qué. Y el otro, pues yo hago lo otro, pues yo hago lo otro. Y ahí siempre la gente se pelea por lo que hace el otro. Y la mayor parte de las veces nos peleamos por un lenguaje diferente. O sea, por cómo llamamos a algo, como... Claro, yo no me peleo con los argentinos porque tenga palabras diferentes. Simplemente entiendo que vosotras tenéis a veces a una palabra le llamáis diferente, pero es que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero aquí a veces no pasa eso. Por eso, en general, y sobre todo también con los médicos, yo creo que ayuda mucho hablar en función de objetivos y no de técnicas. Esto ayuda a que todo el mundo esté de acuerdo. ¿Quién no está de acuerdo en que vamos a ganar rango cervical? Todo el mundo está de acuerdo. Lo que igual no estamos de acuerdo es si le haces un estiramiento o un no sé qué, ahí igual no. Adaptación del entorno para la estimulación y educación a los padres y cuidadores tiene que ser una constante. Muy bien. Gracias. Adelante. Bien. Mucha literatura sobre stretching, sobre estiramientos, benditos sean, seguro que ayudan. La pregunta que yo me hago es que realmente esa es nuestra única opción, eso es lo único que podemos hacer, porque yo cuando he hecho una valoración y veo esa cantidad de variables tan bonita, y de verdad me quedo tranquilo yo estirando el cuello para aquí y para allá. O sea, ya sé que el rango de movimiento va a ganar, pero realmente el bebé come mejor después de hacer estiramientos cervicales. No veréis ningún artículo sobre eso. Sobre movimiento, claro que... como dicen en España, a la fuerza ahorcan. Nadie va voluntario. O sea, ¿qué significa? Que si le giras el cuello siempre gana rotación. Pero realmente el bebé funciona mejor y así tiene función. Pero tiene todo lo demás. Entonces ahí me gustaría poner sobre la mesa otras cosas que igual podríamos hacer, ¿no? Adelante.
me gustaría hacer un cuestionamiento sobre la utilidad posible de una terapia manual en pediatría. El problema de este punto es ¿qué es para cada uno de vosotros, de vosotras, una terapia manual? ¿Es aquel que se sube encima de ti con un codo y te aplasta las costillas? ¿Es aquel terapia manual, es eso que te hacen en la cabecita y tú te duermes? ¿Es eso de doblarte la rodilla entre tres? ¿Qué es terapia manual? Y como no lo tenemos claro, pues en pediatría lo que suele pasar es no hagas nada, es peligroso, ¿no? Moverle la cabeza del bebé sin mirar las articulaciones no es peligroso. No es peligroso, ¿no? Sin saber si hay una fusión vertebral, sin saber medir una resistencia final, si es dura, si es elástica, si es blanda, eso no se hace. Pero eso no es peligroso. Pero terapia manual es peligroso. Entonces, igual es que no tenemos conceptualizado qué es una terapia manual en pediatría y si puede ser útil y si puede ser segura. La terapia manual podría ser aplicada a raquis cervical y la terapia manual podría ser aplicada, y en la literatura está ya cada vez más claro, a la plagiocefalia. Este es otro estudio que publicamos hace un par de años con yo creo que una calidad metodológica, yo creo que para lo complejo que es. Y sí, tenemos resultados, pero tenemos resultados sobre la forma de la cabeza. Adelante. Ahí tenéis la estrategia de fuerza o de fuerzas que hacemos sobre la cabeza del bebé para distorsionar aquello que habéis visto, ¿no? Y en el estudio veíamos resultados muy interesantes y como muy motivadores para seguir. Tenemos capacidad los kinesiólogos no solo de ganar rangos de movimiento, sino también de actuar sobre una cabeza que todavía es moldeable, porque lo puede hacer un casco. Otra cosa, en el adulto yo no entraría ya ni a discutirlo aquí, pero en los bebés es posible. Adelante. Pero, ¿qué es una terapia manual en pediatría? Pues yo no lo sé muy bien eso que es. Lo que sé es que tendría que cumplir unos criterios. Y estos son los criterios que yo he llamado criterios CASA. Los criterios CASA es que una terapia manual en pediatría debería ser siempre confortable. No confundamos confortable con que quiere que se lo hagas. Porque un bebé entre 8 meses y 3 años dice que no hasta ponerse el abrigo. Así que yo con mi hija de 3 años, a veces en invierno sale en bikini a la calle. Que te pongas el abrigo, claro. Y va a ir al kinesiólogo y le va a decir, sí, por favor, tráteme. O sea, que sea confortable no significa que quiera. Lo que significa es que el niño de 5 años se queda dormido mientras se lo haces. El niño de 2 te pelea. Y también el bebé de 0 a 6 meses está tranquilo y está bien. Eso es confortable. Adaptada significa que toma en consideración la talla, el volumen, el peso, también el estado médico del niño. Y no se utilizan siempre las mismas fuerzas según los distintos tipos de niño. Un niño también es un niño de 14 años, como lo que hemos visto esta mañana en la primera de las conferencias, ¿no? La técnica manual que se utilice tendría que ser suave. Cuando eres suave, tienes más probabilidades de ser confortable. Suave podrían ser también lento. Por ejemplo, en pediatría estarían contraindicadas las movilizaciones rápidas de tipo thrust, o que también se han utilizado, pero es un riesgo absolutamente innecesario. La terapia manual tendría que ser segura. Segura significa que hace bien la evaluación previa y que también cumple con los criterios anteriores. En los estudios ahora que hay en plagicefalia o en raquis cervical, de hecho, ahora la Cochrane está recogiendo estudios para sacar algo nuevo sobre una revisión sistemática de tortícolis y está, bueno, nos llamaron a nosotros por las publicaciones que teníamos, pero están recogiendo. Hay indicadores de que la terapia manual es segura. Y la terapia tendría que ser acompañada. Acompañada significa que el bebé siempre está acompañado de su progenitor o de un tutor, y no solo tiene una figura emocional de aseguramiento, sino que también ayuda, como estamos aquí viendo. Adelante.
El trabajo de función cervical podría utilizarse enseñando a la madre, aquí está la madre, a construir posiciones funcionales utilizando la comunicación, utilizando el lenguaje, utilizando la relación. Si pudiéramos autonomizar, es como se utiliza la palabra en Canadá, en español suena un poco raro, autonomizar a las familias para que tengan recursos para trabajar, sería fantástico. ¿Seguimos? ¿Otra? ¿Sigue? ¿Una? El trabajo de estimulación cervical, pero no solo cervical, sino cervicocular. Adelante. En situaciones también de control postural o en supino, en prono. No solo pensar en el cuello, pensar también en la relación visual. Mirad la mirada de los bebés con graves problemas de desarrollo. Y vais a ver miradas perdidas, no conectadas. Lo primero que tenemos que conseguir es conectar los bebés con el mundo. Y ahí se dispara el desarrollo. Adelante. La estimulación orofacial. Adelante. La estimulación global de neurodesarrollo con los mecanismos que ya tenemos, que son muchos. Prono, estimulación vestibular, porteo, tacto, masajes, estimular en los lados. Y la educación de las familias, que es la clave. Para mí, no hay fisioterapia que compita con 24 horas al día de una familia enriqueciendo ese entorno. Es que no hay comparación. O sea, tendríamos que dedicar, voy a exagerar, pero el 50% de nuestro tiempo a ayudar al sistema, no solo ayudar al niño. Adelante. Y para eso podríamos tener materiales, recursos. Es otra de las cosas que creo que nos falta en la profesión. Nos falta literatura de ayuda, nos faltan trípticos, canales de YouTube, infografías, cosas que capacitan a las familias a ayudar mejor. Quería daros algo también para continuar, este canal de Da Vinci Fisioterapia, que es una delicia, es una compañera de Córdoba de España, Córdoba. Y realmente es un canal que no se lo puede perder a alguien, es sobre todo para familias, pero es una delicia y con un valor que aporta tremendo. Siguiente. También ofreceros el canal de YouTube de Tempipín, donde en un lenguaje más profesional pues hay distintas áreas del desarrollo que igual os podría parecer interesante. Adelante. Y nada, concluir con estas dos ideas. Hay distintas disfunciones craneocervicales en pediatría que precisan un enfoque global y preciso. Y por otro lado, Tempi, bueno, es un modelo conceptual que ofrece a la kinesiología una perspectiva desde la que afrontar este tipo de alteraciones. Adelante. Y nada, pues muchas gracias. Respecto al uso del casco para las correcciones, ¿qué opinan? Varios traumatólogos los mandan a hacer kinesiología y muchos les sugieren también el uso del casco. Pues es un tema muy importante porque convivimos con la ortopedia, ¿verdad? Bien. Las indicaciones normalmente para el casco serían deformaciones medio altas. Por ejemplo, en España los neurocirujanos recomiendan el casco a diferencias de diagonales mayores de 15 milímetros. Consideraciones sobre el casco. El casco ayuda a moldear la bóveda, pero la torsión de base no es tan eficaz. Por ejemplo, la posición de las orejas. Aunque hay algún estudio que dice que también cambia algo, pero no es lo mismo. El casco es fantástico para la morfología, pero no ayuda a mover el cuello mejor. Estas consideraciones hacen que podamos, pues en casos donde por mala suerte no actuamos a tiempo, porque el pico de la plastocefalia es a los 4 meses, teníamos 4 meses para haber llegado y no hemos llegado, pues en ciertos casos, sobre todo yo creo que en niños con grandes alteraciones del desarrollo, con hipotonía, con faltas de fijación, no hablo de niños en neuro, sino niños para el pediatra sanos. Esos niños tienen grandes diferencias. También hay otros factores, son bebés que se mueven poco, que están mucho boca arriba, obvio, pero también son bebés que giran poco la cabeza a los lados, que tienen poco tono, que están poco conectados,
y bebés a los que han tenido un gran crecimiento craneal inicial. Los bebés de gran crecimiento craneal inicial van a tener deformaciones más grandes, ¿no? Allí el casco yo creo que es una cosa que ya no hay más opción. A partir de los 15 milímetros, eso no significa que la kinesiología no pueda hacer muchas cosas. Una pregunta. Buenos días, que te gustaste. Por eso hablé un ratito que Usted habló de que en algunos casos donde hay tortícolis es conveniente una radiografía previa para hacer las terapias manuales. ¿Eso lo hace siempre de acuerdo a la evaluación del paciente? ¿En qué momento yo tengo que decir, bueno, no voy a tocar hasta tener una radiografía? Súper buena pregunta, además muy importante y no lo habíamos comentado. Para mí, 4 signos. Primer signo, un cuello corto. Segundo signo, un crecimiento, un nacimiento del pelo muy bajo. Cuello corto y nacimiento del pelo muy bajo, el pelo del cabello, sí, muy bajo, son dos factores comunes de muchísimos síndromes genéticos. Klippel-Feil y otros tienen esas dos características, cuello corto y el cabello que nace muy bajo. La siguiente sería una barrera articular o una resistencia que es algo más dura. Y la tercera, que ya esa no es la que en un intento, si alguien no ha hecho la radiografía en ese caso, pero con esas tres ya vale para hacer. Pero si alguien no lo ha hecho, si no hay un cambio en 1 o 2 sesiones sobre el rango cervical, habría que decir, necesito algo más, ¿no? Pero con esas 3 primeras podría ser. También si hay otras anomalías anatómicas. Porque, vemos eso, muchos síndromes genéticos, incluso los que no tienen un nombre, coinciden en varios aspectos. Esos serían signos para pedir una prueba de imagen. ¿En qué momento sugiere cuando uno sospecha que la etiología es visual? Sobre todo en niños pequeños que no vemos cambio, empiezan a haber algunos trastornos del desarrollo, los hitos del desarrollo, y empezar a ir por el lado visual. ¿En qué momento se sugiere la intervención de un oculista? Hablas de la tortícolis ocular, ¿no? Vale, sí. Bueno, hay como una tabla de diagnóstico diferencial que podemos hacer. Y hay varias cosas que más o menos ya te ponen en un lado bueno, ¿no? Primera, momento de aparición. Tortícolis muscular congénita es a la hora ya tiene el cuello un poco particular. En tortícolis ocular, los progenitores dicen, no se lo vimos al inicio. Y el momento en el que lo ven es sobre los 2-3 meses que cuando la visión binocular se despierta. O sea, el funcionamiento de los dos ojos emparejados es más o menos alrededor de los 2-3 meses. Y como la tortícolis es por una dificultad en la función de dos imágenes, hasta que el cerebro no desarrolla neuronas binoculares, no se ve esa necesidad. Tercera sería la correspondencia con aspectos de visión próxima, por ejemplo. Cuando acercamos un objeto al bebé o cuando se queda fijando un objeto, inclina más, ¿no? O por ejemplo cuando acercamos la comida. Otro punto sería la prueba de inclinación lateral. Otro punto sería la resistencia, la deficiencia a la inclinación pasiva. Cuando tienen una tortícolis ocular, el comportamiento de inclinación en pasivo y además en decúbito no te ofrece resistencia. No te ofrece la misma resistencia que cuando es músculo esquelético. Otro aspecto es el tipo. Las alteraciones cervicales o musculoesqueléticas normalmente son de inclinación-rotación o más de rotación. Posiciones de preferencia en rotación o inclinación-rotación. Y las alteraciones visuales normalmente son en inclinación más pura.
y luego también tienes pruebas específicas. Entonces, cuando empiezas a ver esos signos, pues un oftalmólogo tiene que hacer un diagnóstico. Pero no es tan fácil, porque hay bebés que tienen las dos cosas. Hay bebés que tienen una alteración cervical, que es cervical, y además tienen un estrabismo. Y entonces cuando intentas diferenciar, y en las pruebas tiene uno, tiene el otro, tiene uno, tiene el otro, y hay casos que son más complejos. Tengo otra pregunta. Más que nada en cuanto acá, no sé si trabajan con los ejercicios de ortóptica y preóptica, que escuché que los nombraste, porque algo sabemos, yo no hago, pero hay muy pocos kinesiólogos que acá se dedican a esto. Entonces, en estos casos, cuando se empieza a trabajar la visión, sí hay algún kinesiólogo o alguien con el que trabajás que haga ejercicios. En estos casos, lo más recomendable es intentar hacer alguna derivación a un especialista en sistema visual, que podría ser, en principio, mi primera derivación si hay una sospecha de que puede haber algún factor visual que esté interviniendo en esa alteración musculoesquelética que estamos viendo, o posible alteración musculoesquelética que estamos viendo, habría que hacer una derivación oftalmológica para descartar cualquier afección en el órgano de la visión. Y luego trabajar, sí, en lo que es la función visual con algún optometrista que puedan abordar esa función, porque en general los oftalmólogos eso no lo hacen, así que la recomendación sería intentar colaborar y trabajar de manera colaborativa con algún optometrista que pueda ayudar en esa reeducación de la función. El tema de la ecografía, en el caso de las tortícolis, ¿qué valoración le dan? Si la consideran necesarias hacerla, en qué momento. El problema de el tema de la ecografía es un tema muy interesante y también es controvertido, porque la primera es que en la clasificación actual de Kaplan no hay, si ustedes leen los primeros 2-3 grados, no habla absolutamente nada de un tumor en el esternocleidomastoideo. O sea que para que aparezca lo considera ya un grado 3 o 4, ¿no? Entonces ahí tenemos, aparte de la evaluación manual que tenemos, la evaluación de rangos de movimiento, ya tenemos suficiente en cierta forma. La segunda discusión sería si estamos hablando de causa o consecuencia. Este es un punto importante, ¿no? La correlación es clara, ¿no? Vamos a un artículo publicado, además un buen artículo. Mayor el tamaño del tumor, mayor limitación de rango de movimiento pasivo, ¿no? Hasta ahí. Entonces, claro, la correlación está clara. Pero la ciencia, si tiene una ley, es la coexistencia de fenómenos no asegura la relación causa-efecto. Porque en metodología científica dice, cuidado, eso no es una consecuencia, eso es una correlación. Entonces, aquí es otro tema como interesante como para discutir, ¿no? ¿Es la posición y la simetría que condiciona alteraciones o es la alteración la que condiciona la simetría? Entonces, a mí me parece que esa valoración, que es necesaria, pero para mí corresponde más al rango del médico. En nuestra valoración, a mí no es que me aporte algo más en concreto, ni voy a hacer una kinesiología aplicada a eso. Haré una kinesiología aplicada al bebé, no a su tumor, ¿no? Entonces, en ese sentido es verdad que no lo he puesto aquí, pero no creo que nos aporte mucho, aunque puede ser, en algunos casos sin duda que puede ser necesario. Mi experiencia clínica, que vale muy poco, no, es verdad, porque en los grados de evidencia la opinión del experto es lo peor, pero algo es algo. En mi vida clínica
no es lo necesario al principio. Cuando haces un abordaje precoz, no es una variable que cambia lo que tienes que hacer y luego hay la disolución de ese tumor. Pero si uno tarda, ya es otro tema. Pero por ejemplo, en el caso, lo digo yo trabajé con una médica mucho tiempo que hacía ecografías en estos casos tempranamente. ¿Por qué? Porque encontró hematomas, por ejemplo, o fibrosis, lesiones musculares. ¿Sí? Y para ella eso era valorativo. Sí. Le pregunto, por eso la pregunta. Es que es así, es que es así. Para un médico es valorativo. Ajá. Absolutamente. Porque además, lo que un médico necesita es encontrar una prueba de imagen. Y se queda tranquilo para poner un diagnóstico. Nosotros evaluamos el funcionamiento. ¿Qué significa? Que el niño tiene diagnóstico de tortícolis muscular congénita. Como es muscular es porque le han visto el quiste. Y ahora yo me pregunto, ¿es un bebé, ya sé que no gira bien la cabeza, ¿es un bebé que come o que no come? ¿Usa el brazo derecho o no lo usa? ¿Puede estar en prono o no puede estar en prono? Y en mi valoración de funcionamiento no tiene tanto peso, pero entiendo muy bien que para la valoración del pediatra tiene un peso muy importante, porque está buscando una constatación clínica evidente, digamos. Gracias. Es muy interesante este tema. Bueno, yo te quiero agradecer mucho, Iñaki, por haber venido. Sé que fue un esfuerzo y que moviste muchas cosas tuyas, porque mañana tiene que irse a Canadá, ¿no? Perdón que cuente la incidencia, pero él hizo un esfuerzo por estar acá, así que te agradezco un montón. Estuvo muy buena la charla, así que bueno, se merece un aplauso.